Mi papá, quien estuvo pastoreando por varios años y quien estuvo más en el ministerio a nivel misionero, él era el que iba a algunos lugares específicos para predicar y comenzar algo y después se retiraba y llegaba alguien más a pastorear el lugar o la iglesia. Él me dijo hace unos meses atrás, me dijo, hay una historia que a mí me gustaría que tú leyeras. Y me la mandó, y de esa historia comencé a ver varias cosas que hay en las Escrituras, que están allí, que siempre las hemos visto, pero que nunca le pusimos mucho, tal vez no era el momento para que lo entendiéramos. Y cuando va pasando el tiempo, pues usted va entendiendo cosas que están en la Biblia que antes no le entendía de la misma forma. Si usted pudo ver, ¿cuántos leyeron aquí Juan 11:35? Jesús lloró. Si usted leyó Jesús lloró, usted dice, pues Jesús lloró. Pues cuando usted va viendo al Jesús más humano, a un Jesús que no estaba ajeno a las situaciones de sus amigos, usted dice, Jesús lloró. Y entonces lo ve de una forma distinta. Y cuando usted pasa por esa situación, que tiene que llorar por la muerte de un amigo o por alguna situación que lo afecta a usted, usted dice, Jesús lloró y yo estoy llorando también. Entonces, hay muchas formas en las que uno ve un texto, lo va leyendo y le va encontrando cosas nuevas. Y este texto es parte de eso que mi papá un día me dijo, tienes que revisarlo, porque esto cambió por completo mi vida. Me lo dijo hace unos meses, yo no es que lleve 3 meses predicando, pero esto cambió muchísimo mi forma de ver algunas cosas y pude notar cómo Dios comenzó a bendecirnos mucho más a partir de haber entendido esto. Y el primer texto que quiero que ustedes vean está en 2 Corintios 4:7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Lo leemos otra vez? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Usted tiene otra versión? Porque esta es la nueva versión internacional. Y esta puede sonar un poco diferente a la que usted tiene. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de bendecirte, de exaltarte y de hablar tu palabra. Te damos el honor y la alabanza hoy y siempre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Antes de antemano, para todos los que me conocen, yo no grito mucho, porque el único grito que di en mi vida fue cuando nací, y ya de ahí para allá me dejaron inhabilitado para estar gritando. Así que siempre trato de estar un poquito más calmado, no se aburra. Si yo lo veo que usted se aburre, yo me pongo los lentes y veo que se está durmiendo, voy a hacer algo para que se despierte. Todavía no se ha muerto nadie en medio de una predicación, así que no hay problema. A Pablo se le moría la gente, a mí no se me ha muerto nadie todavía. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios. Hace un tiempo vine a la ciudad de Chicago y estuve casi toda la semana entre una actividad y otra, y había un evento que se estaba dando aquí en la ciudad, y por ser uno de los venezolanos en la ciudad de Chicago, me dijeron para ir a este evento que era el Festival de Cine Latino. ¿Y qué hace Jacob Gutiérrez metido en el Festival de Cine Latino? Yo no tengo ni idea. Lo único que sé es que fui al evento y estuve allí como espectador de una serie, como un documental que iban a presentar acerca de lo que estaba viviendo mi país, Venezuela. Así que accedí a la actividad y tuve la oportunidad de conocer a la directora de la película. La directora de ese documental fue una actriz por muchos años en Venezuela y aquí trabaja mucho en el teatro. Y esta actriz en una entrevista
decía algo. Ella se llama Rebeca Alemán. Y en una entrevista decía sobre cómo se construía un personaje. Ella decía que una de las cosas que más le gustaba era el poder crear un personaje y que lo disfrutaba al máximo crear el personaje. Y decía que el personaje, cuando el personaje está en un texto, buscaba leer mucho acerca de ese personaje hasta el punto de que pensaba como ese personaje, buscaba pensar y hablar como ese personaje, no porque memorizaba un texto, sino porque eso se hacía parte de ella. Y así pues escribía una historia paralela y después decía que todo se lo dejaba a la imaginación, que así funciona la actuación, así funciona cómo hacer un personaje. Y me llamó mucho la atención lo primero que dijo, leer. Ella dijo, lo primero que se hace es leer lo que está detrás de las palabras. Y me quedé con eso. Dije, leer lo que está detrás de las palabras. Para crear un personaje tienes que leer lo que está detrás de lo que se escribió acerca de ese personaje. Siempre hay mucho más escrito que uno no lo está viendo. Cuando se habla de Jesús lloró, por ejemplo, decimos Jesús lloró y punto. Pero detrás de eso hay un Jesús cercano a los demás. Hay un Jesús que no es ajeno al sufrimiento de la gente. Y eso está detrás de las palabras. Y yo dije, bueno, lo que hace un actor para poder representar un personaje es prácticamente lo que nosotros hacemos con hermenéutica. Es ver lo que hay detrás de un texto y poder entender el texto y poder explicarles a otros el texto. Y me puse a pensar en este detrás de las líneas, es lo que no se dice. Y esto que a nivel de carrera le ha dado mucho éxito. Puede alguien con un personaje llevar su vida y la vida de un personaje, porque cuando sale del teatro pues ya no es ese personaje. Es simplemente Rebeca Alemán, no es el personaje que estabas viendo. Así que puede ser una persona en un lado y otra persona en otro. Ahora, ese es un personaje que da un director, que un director le entrega, y hay alguien superior a ella que le está diciendo, esto es lo que tienes que hacer. Sin embargo, me puso a pensar en el hecho de que Dios no te entregó o no nos entregó un personaje que nos debemos poner de una hora a una hora y nos los quitamos después. Que Dios no nos dio un personaje a nosotros y nos dijo, tú vas a ser cristiano de 9 a 10. No es un personaje que nos podemos quitar y que podemos decir, yo voy a ser cristiano ahorita, pero tan pronto salga y el que me atravesó el carro, el que me agarró el parking que yo había limpiado, se la va a ver conmigo. Y entonces me bajo de la cruz, porque ya no quiero, lo que quiero es ya tomar la justicia por mis manos. Y lo que hicimos fue que simplemente nos pusimos un personaje. Pusimos un personaje de cristiano vestido con las ropas del cristiano, que hablaba como un cristiano, que tenía palabras de un cristiano, pero a la hora de la verdad no era ningún cristiano. No es porque te moleste algo, porque a nosotros nos van a molestar muchas cosas y seguiremos siendo cristianos. Pero lamentablemente con esta vestimenta del cristiano muchas veces encontraremos a alguien que va a decir, no me lo llevo por delante porque voy a ir preso. Y no es no me lo llevo por delante porque estoy atentando contra la vida de alguien, sino porque se va a ir preso. O sea, que el día que le den libertad lo hace. Entonces, al ponerse un personaje, pasamos a estar en una posición, ¿cómo decirlo? Para que no, yo sé que usted no se va a ofender porque esto no es asuntos que usted haga, estos son cosas que pasan por allá por Tennessee. Así que tal vez lo puedo decir. No entramos en hipocresía. De decir, yo soy cristiano de una hora a otra. Y ya de ahí para allá, por ahí como a las 5 de la tarde, cuando estoy en carretera, me bajo de la cruz y me descarrío por una hora. Hasta que llegue a la casa y me vuelvo a convertir. Y en cuanto a esto,
se nos hace muy difícil poder predicarle a otros y decirles cómo es el carácter cristiano cuando nosotros mismos no lo hemos modelado. Cuando nosotros nos hemos escapado del carácter cristiano, lo hemos dejado a un lado, porque consideramos que tenemos derecho a hacer o a decir algo. Y Dios no te entregó un personaje que debes ponerte de vez en cuando. Dios te dio una vida, te dio un propósito, y cada cosa que tú hagas te va a llevar a ese propósito. Cada cosa que tú haces, cada cosa que sucede alrededor de ti te lleva a ese propósito. Ese es el propósito de Dios. Mi mamá me dijo que cuando yo nací, ellos económicamente, o por lo menos toda la ropa que me compraron, toda me la pudieron comprar. Y me dice, cuando nació tu hermano, el mayor, no teníamos ninguna facilidad para comprar, pero a ti te fue bien. O sea, te pudimos comprar la ropa de muy buena marca. Tu hermano tuvo que ponerse lo que había. A ti te sobraba ropa. Pero después, cuando fue pasando el tiempo, mi familia perdió todo lo que teníamos y ahí perdimos todos. Ahí no era ya que uno iba a estar más beneficiado que otro. Ahí perdimos todos. Pero en esa pérdida que nosotros tuvimos, Dios iba formando el carácter de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque Dios forma a sus guerreros y sin lugar a duda cada situación forma parte de lo que somos hoy. Cada cosa que a ti te ha sucedido forma parte de lo que eres hasta el día de hoy. Y muchas de esas cosas te dicen hacia dónde te estás dirigiendo. Por lo menos sabes que estás en la ruta adecuada. Y tú sabes que vas en la ruta adecuada no porque no tengas ningún problema. Tú sabes que estás en la ruta adecuada cuando no comprometes tu integridad ni tu libertad. Cuando tú no comprometes tu carácter cristiano. Los problemas van a ser siempre parte del camino. Y suceden cosas que no todo el mundo las entiende como Dios quiere que tú las entiendas. Y te van a pasar cosas, te van a suceder situaciones, vas a estar metido en algunas situaciones en las que tú dices, pero ¿y yo por qué estoy metido en eso? Y después tú lo entiendes, pero la gente alrededor de ti no lo entiende. La gente te va a decir, mira, se enfermó y es el cristiano. Mira lo que le pasó, quebró y es el cristiano. ¿Qué cristiano es este que quiebra o qué cristiano es este que enferma? Pero la realidad es que a los cristianos también nos pasa eso. Y no significa que estamos en la ruta inadecuada. Simplemente significa que Dios está haciendo algo y que Dios va a obrar en algún momento. Y muchas cosas se van moldeando en nosotros mismos por esas situaciones diarias que nosotros vamos pasando y que nos van dando forma. Esas cosas que te mantienen en movimiento. Porque hay cosas que te mantienen en movimiento. En algún momento me di cuenta, generalmente yo estoy viajando y pues vivir aquí en la ciudad de Chicago, aquí nunca va a haber un venado. Y si ve un venado, corra, porque eso significa que hay más. Pero generalmente aquí no vemos un venado. Pero cuando uno está viajando, regularmente llega a verlos. Y yo me di cuenta hace poco que parece que mientras más alto está el lugar a donde uno está, los venados tienden a ser más pequeños. Y en lugares como Wisconsin, uno ve unos venados que son inmensos. Son una masa de músculos, pero sea pequeño como en una montaña en Virginia, o sean grandes como los que están aquí, a lo mejor son del mismo tamaño y no me he dado cuenta. Pero la realidad es que lo que tiene es un músculo, es puro músculo. No es gigante porque estuvo comiendo mucho. Es gigante porque es puro músculo. Y cuando usted ve el venado, lo que hace que esté en esa forma es que el venado siempre está en un constante movimiento. Un constante movimiento porque todo le representa un depredador. Para él todo es un depredador. ¿Usted cree que el venado no se quiere quitar del medio? En realidad está temeroso. Quiere quitarse del medio. El miedo tal vez lo frizó un rato. Pero si usted ve, busca por dónde irse y se busca la forma más alocada por dónde irse. Porque para él, usted va en un carro y él está viendo el carro, algo que es un poco más grande que él tal vez,
que viene a una velocidad que él podría correr a esa velocidad también, pero para él es una amenaza. Así que esa amenaza lo mantiene en movimiento y usted siempre verá al venado en movimiento. Su enemigo natural lo mantiene en movimiento y su enemigo natural somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos ahí metidos en el lugar donde él vive. Así que somos su enemigo natural, pero su enemigo natural lo mantiene en movimiento, lo mantiene corriendo. Y nosotros tenemos un enemigo natural y es eso que nos ataca a diario, es eso con lo que tú y yo luchamos y que a veces te hace dudar de que Dios te pueda usar o que puedas hablarles a otros de tu fe. Y te das cuenta que luchas con algo y la mayoría de veces piensas que debe ser un producto terminado o que Dios exige niveles de perfección en el ser humano cuando no es así. Porque de ser así, el mismo Jesús no habría llamado a Pedro y mucho menos habría llamado a Judas. Entonces, no hay un nivel de perfección en el que tendrías que estar. Entonces, tenemos un Dios que nos llama sabiendo quiénes somos nosotros. Pero el enemigo natural sigue estando ahí. El enemigo sigue estando ahí y nos mantiene en movimiento, y si usted no se mantiene en ese movimiento, pierde forma espiritualmente hablando. Y entonces ya comienza a importar muy poco las cosas que pasen o dejen de pasar. Ya importa muy poco si llego con una expectativa diferente a la iglesia, si llego con una expectativa de que algo pase en mi vida el día de hoy, o si llego con expectativa de que algo suceda con mi familia en el día de hoy. ¿Por qué? Porque he empezado a perder la forma. Yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo a los 14 años. Y tuve una experiencia con el Espíritu Santo a los 17. Y luego a los 18. Fueron 3 experiencias que marcaron mi vida. No eran las únicas experiencias que tuve. Fueron las que tuve en ese tiempo. Y era muy común escuchar a gente decir, a lo mejor vamos a ver si con esto cambia este. ¿Por qué? Porque yo era el niño problemático de la iglesia, no el niño problemático, era hiperactivo, o soy hiperactivo todavía, y a mí me sentaban allá atrás y era muy común que mi mamá a mitad de servicio me dijera, vamos al baño. Yo le decía, no, vamos al baño, no quiero, no tengo ganas de ir al baño, vamos al baño. Y resulta que ese vamos al baño era para meterme un tablazo para ver si me quedaba tranquilo. Así que cuando yo llego a tener una experiencia con Dios, todo el mundo sabía quién era yo. Y la gente decía, ay, por fin Dios lo va a cambiar. Y resulta que salía de ahí, pues salí igual. No era algo, mi hiperactividad seguía. Yo seguía viendo a ver por dónde corría. Ya a los 14 años ya no lo hacía tanto. Pero no me quedaba tranquilo. No me quedaba sin hacer nada. Ahora, para ese tiempo yo no sabía que Dios iba a usar esa hiperactividad con el paso del tiempo. Que Dios podía usar eso en algún momento. Y por más que la gente decía, la experiencia con el Espíritu Santo te tiene que cambiar, si no, no es cierto. Y resulta que eso nunca cambió. Eso de andar por todos lados nunca cambió. ¿Por qué? Porque Dios quería usar eso en algún momento. Porque a lo mejor Dios dijo, yo necesito a alguien que corra así para cuando hay una pandemia por allá por el 2020 y que no se quede tranquilo, porque hay un montón que se van a quedar tranquilos. Y necesito a alguien que corra por un montón de lugares y para eso tengo a este niño hiperactivo que no lo pienso cambiar. Y sin saber, tenía en mis manos un tesoro que nadie entendía por qué y que nadie tenía que entender por qué. Porque, Señor, ¿cómo es posible que tú uses a un niño hiperactivo y a mi hijo que lo he tenido tranquilito ahí sentado todo el tiempo, ahí sigue sentado? Porque para nosotros, alguien con ADHD es un problema. Para la escuela es un problema. Pero tú no sabes lo que Dios puede hacer en sus manos con hacer en una persona, en un niño con ADHD. Lo que pasa es que a mí en ese tiempo allá en Venezuela no medicaban a nadie para eso.
Simplemente le decían a la mamá, ve allí y métale 2 correazos para ver si se arregla. Y crecí en el tiempo en el que la maestra te pegaba. Sí, eso pasó antes. Entonces, mi experiencia con Dios estaba provocando algo que me iba a funcionar, aunque los demás no lo entendían. Creemos que ahí estuvo todo el cambio, pero si bien Dios puede, no siempre quiere hacerlo. Y ahí hablamos de la soberanía de Dios. Y que Dios podría cambiar todo absolutamente y Dios decide no hacerlo. Y nosotros decimos, pero ¿por qué no lo hace, Señor? Si yo sé que tú puedes. No quiero. ¿Y quién le va a decir a Dios, tú tienes que hacerlo? No, nadie puede hacer eso. Por más que nosotros decimos, Señor, haz el milagro ahora. Y de repente Dios no quiere hacer el milagro, pues no lo hace. Yo estuve en una... Yo he recibido muchos milagros de Dios en mi vida. Yo tuve un tumor a los 8 años, el hiperactivo con un tumor, imagínense, pobrecito. Yo tuve un tumor a los 8 años y Dios me sanó. Yo tuve hepatitis a los 15 años y Dios me sanó. Yo nací con una condición y Dios me sanó. Y de repente se apareció por ahí como en el año 2015 una alergia al gluten y yo fui fiel, yo fui como siempre, Señor, sáname, y no me sanó. Y después me atacó el coronavirus el año pasado y ya a punto de no respirar absolutamente nada, a punto de llegar a 0, y desde ahí Dios me levantó otra vez. Y la alergia al gluten no la quitó. ¿Y qué vamos a hacer? Tal vez Dios está tratando de tener algo en mí. Y me dice, mejor no te pongas a estar comiendo tanto pan y cálmate. Y me deja la alergia al gluten para que se quedes tranquilo. Entonces, empezamos cuando hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo, empezamos a ver a Dios en medio de eso. Y que todo lo que Dios hace, todo lo que vamos haciendo, nos va formando. ¿Sabe qué sucedió o qué ha sucedido en todos estos tiempos? Que nosotros tendríamos que haber aprendido a transmitir lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos más que lo que nosotros hacemos. Hay más virtud en ser que en hacer. Porque cuando yo hago, yo puedo hacer sin ser alguien. Se lo explico de esta forma. Yo puedo publicar lo que sea en Facebook. Yo puedo publicar que estoy en tristeza sin estar triste. Y la gente eso lo va a publicar y lo va a comentar. El montón de chismosos, de personas que quieren saber qué es lo que es. Si tú pones estoy en una tragedia, la gente te empieza a hablar y te empieza a comentar. Si tú dices, qué bendición la de esta noche, 3 comentarios, 1 tuyo y 2 de un familiar. Un like, el tuyo, y más nada. Porque la gente no está interesada en saber las cosas buenas, la gente está interesada en que se transmita más lo que es malo, lo malo es lo que está interesado en que se vean. Entonces lo que yo hago puedo poner cualquier cosa. Ahora lo que yo soy sí puede cambiar a la gente. Lo que hago lo podría hacer otra persona, pero lo que soy podría cambiar a otros. Yo estuve en Charleston, Carolina del Sur hace unos meses atrás y en una iglesia, mientras estaba predicando, yo les hablaba de que yo había sido un niño ADHD, que yo era muy hiperactivo y que sigo siendo muy hiperactivo, y al final se me acercó un niño y fue hasta donde yo estaba y me dijo, yo pensaba que yo era maldito. Yo le dije, ¿por qué? Porque yo tengo lo mismo que tú.
Y yo no sabía si decir algo o arrancar a llorar. Porque sin yo decir mucho, le estaba diciendo que él era bendito, que él podía hacer algo para Dios. Y yo no estaba diciendo esas palabras, era que un niño las estaba entendiendo así. Porque hay más virtud en ser que en hacer. Si hubiese tenido la firme intención de hacer todo para que ese niño me entendiera, a lo mejor no me entendía. Pero esa fue suficiente para que ese niño entendiera que tiene un propósito de Dios. Que hay algo en su vida que va a cambiar y que puede cambiar absolutamente todo. Pues el problema mío tal vez sea ese, pero el problema suyo a lo mejor es otro. El problema de muchos en los Estados Unidos es la ansiedad. Que nos adelantamos, nos queremos adelantar a las cosas y tendemos a ser muy ansiosos aquí. Estamos locos por tener todo pago. Nunca tenemos todo pago, pero estamos locos por tener todo pago. Quisiéramos que todo estuviera bien. Y entonces manejamos una serie de situaciones en nuestra vida que Dios no es ajeno a esas situaciones que nosotros tenemos. Dios no es ajeno, porque si fuera ajeno, lo primero que no diría Dios es que es un tesoro que está en vasos de barro. O sea, tú eres el barro, Él es el tesoro. Y siendo el tesoro, siendo Él el tesoro, se mantiene y está dentro de ti, que eres un vaso de barro y que más bien podrías dañarlo. Pero no es así. No, Dios no lo ve de esa forma. Dios lo que hace es que dice, este tesoro, este que soy yo, este tesoro que soy yo, estoy en vasos de barro. Tú eres ese vaso de barro. Entonces dice, como diciendo, yo sé que tú tienes imperfecciones, sé que te puedes quebrar fácilmente, pero también sé que te puedo moldear fácilmente. Porque un tesoro no lo puedes cambiar. Un tesoro no está hecho para que lo moldees. Mi mamá... A mi mamá le regalaron un collar de perlas hace unos años. Y mi mamá lo tenía ahí en la casa. Y un día se lo puso para la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, la hermana que se lo regaló le dijo, hermana, ¿usted sabe cómo vino usted hoy? Y mi mamá le dijo, yo vine en bus. Hermana, ¿y usted vino con ese collar de perlas puesto? Sí, hermana, se lo pudieron haber robado. Mi mamá no sabía cuánto costaba el asunto. Así que durante ese tiempo yo estaba por allá y me dice, yo sé que es más seguro que se lo ponga a tu esposa, así que dáselo a Karina y que ella lo tenga ahí. Es una pieza de perlas de verdad. Y cuando uno se pone a ver las perlas de verdad, está bien guardado, así que no, está bien guardado. No hay que sacarlo ni en Chicago. Entonces cuando usted ve las perlas, la forma que tienen no la pueden cambiar. No es cambiable, no es moldeable. Por eso cuando Dios dice que somos que es un tesoro en vasos de barro, Él es el tesoro, que nosotros no podemos moldearlo a Él. Pero nosotros somos los vasos de barro que Él puede tirarlo al piso, romperlo, echarle agua y volver a hacerlo de nuevo. O sea que nosotros somos los que debemos ser moldeables. Y ese mismo Dios, Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él no pecó. Si Dios entiende mis debilidades, nuestro trabajo es poder entender las debilidades de otra gente. ¿Por qué? Porque esto es algo que nosotros deberíamos practicar y es la empatía. La empatía no es decirle a la gente, tú estás bien, sí, tú estás en pecado. No, tranquilo, no hay ningún problema. Esa no es la empatía. La empatía es cuando tú te pones en los zapatos de otro. Cuando tú piensas, ¿cómo me trataría a mí Dios si fuera yo el que cayera? Si fuera yo el que pecara, ¿cómo me trataría yo? ¿O cómo yo quisiera que Dios me tratara? Yo sé que todo el mundo
está en sus niveles de santidad muy alto y no piensan en eso, pero a veces yo pienso en eso. Alguien cercano a mi familia me dijo algo hace poco, que no les contaré mucho el chisme ese, pero alguien me dijo hace poco algo que había pasado y la forma en la que estaba actuando todo el mundo, yo dije, no, esa no es la forma en la que actuaría Jesús. Y no es la forma en la que a mí me gustaría que me trataran. Así que voy a empezar por escuchar, aunque sé ya lo que me va a decir. Tal vez se va a justificar, va a poner sus pecados por delante, fue la culpa de otro, porque todo el que peca le echa la culpa a otro. Pero yo quiero que pueda ver a un Jesús en mi vida que lo está escuchando, para que cuando yo le tenga que decir algo, entonces acepte lo que yo le estoy diciendo. Y entonces esta persona se pudo levantar. ¿Por qué? Porque decidí ponerme en el zapato de esa persona. ¿Qué pasaría si fuera yo? ¿Cómo quisiera yo que Dios me tratara? Y la forma en la que Dios me trata, o la forma en la que Dios nos trata a todos, es que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y luego está el otro tipo de situaciones, que es cuando otras personas van ayudándonos a moldearnos a nosotros. Hay gente que nos moldea. Hay gente que Dios usa para moldearnos y nosotros no sabemos. A lo mejor tú estás siendo el instrumento para moldear a alguien. Porque Proverbios 27:17 dice que el hierro se afila con el hierro y el ser humano con otros seres humanos. Así que esa persona que a veces tú dices, esta persona es insoportable, de repente te está moldeando. Y tú dices, ahí viene ese hermanito que... Y de repente Dios lo está usando para moldearte. Dios ha usado gente para moldearnos a nosotros. Cuando nosotros somos hijos y nosotros tenemos a un padre como el mío, mi papá no era el tipo chévere de la cuadra. Mi papá es medio cascarrabia. Traducción de cascarrabia, grumpy. Y todo el tiempo te tenía 2 pasos adelante. Cuando tú le venías a decir algo a mi papá ya sé lo del resto. Esto es lo que vas a hacer. Y tú decías, pero ¿por qué no me dejas hablar? Y tendía a ser esa persona que la gente decía, no puedo hablar con él, pero me acaba de decir algo que tiene razón. Pero no lo quiero ni ver. Pero ¿sabes qué? Tiene razón. Y por muy chévere y por muy cool que quieras hacer con tus hijos, en algún momento vas a hacer ese. Porque lo estás moldeando. Y no les va a gustar. Y yo sé que muchas veces a nuestros hijos les gustaría que nosotros fuéramos como sus amigos, pero no somos sus amigos, somos sus padres. Y le tengo que decir cosas a mi hija que sus amigos no le van a decir porque no les conviene a ellos tampoco. Por muy chévere que sea el asunto, pues yo sí le voy a decir lo que le tengo que decir. Y lo peor de todo es que se va a molestar conmigo, se va a ir a su cuarto y que al fin del día o al siguiente día va a tener que ir a hablarme. Y nosotros nosotros como padres hemos diluido muchas veces eso y dejamos pasar muchas cosas porque nosotros decimos, es que no quiero que se moleste conmigo. No se va a molestar contigo, se va a molestar contigo ese día y al día siguiente ahí está de nuevo. ¿Por qué? Por el simple hecho, es hijo. Tú eres padre. Y cuando tú eres padre, estás muchas veces adelantado a muchas cosas. Y cuando eres hijo, aprendes a amar, aunque no te esté gustando lo que te está diciendo. Yo te puedo decir a ti, mi papá era una persona muy cascarrabias. Pero yo amo a mi papá. Eso no cambió absolutamente nada. Nunca dejé de amarlo por eso. Nunca dejé de honrarlo por eso. Porque el éxito que tú tengas en la vida depende de la honra que tú le dejas a tus padres. Entonces,
nuestros padres a nosotros nos moldean nuestra vida. Y hay muchas cosas que nos hacen a diario ponernos un personaje aún cuando hemos sido moldeados, cuando hemos estado siendo moldeados. Y nos ponemos un personaje y nos los quitamos y tenemos la imagen de cristiano. Y resulta que Jesús no vino a morir por la imagen, sino que vino a morir por nosotros. Y hacemos un personaje que cada vez se parece más a otros y que está alejadísimo de Dios. Que está alejadísimo de ese Dios que nosotros deberíamos imitar. Y entonces cuando nos vamos alejando de Dios, comenzamos a hablar grandezas y pensamos que así estamos hablando de fe. Pero hay procesos por los que Dios nos pasa que no son bonitas, son la parte fea del personaje. Usted ve un carro y usted dice, qué bonito este carro, hasta que lo ve por debajo. Y usted dice, no lo entiendo. Yo sé que arriba puedo abrir la puerta, pero lo de abajo no entiendo nada. Menos que usted sea mecánico, usted lo entiende. Yo sé dónde se prende el carro. Si mi carro un día se queda sin aire, la gente dice, es un proceso bien fácil. Y todo el mundo me dice, es fácil. Yo no. Yo prefiero llevarlo a un mecánico. Él sabe lo que tiene que hacer con eso. Yo no tengo idea de lo que tengo que hacer. Y por más que trato de hacer de mecánico, yo no puedo. Como también hay mucha gente que quieren hacerla de músico y no pueden. Y como otros que quieren hacerla de mundano y ni siquiera de mundano pueden hacerla. Porque el ser humano, el cristiano ni siquiera puede ser mundano, es un mal mundano. Y en la vida, como yo crecí en la iglesia, yo siempre fui un mal mundano. No podía ser mundano, porque ni pecar podía. Simplemente por algo, porque mi mente y mi corazón estaban siendo moldeados desde el principio y Dios estaba usando a la gente que yo tenía alrededor. O sea, no era que tenía que tener un personaje, tenía que ser cristiano. No era que tenía que parecer mundano. Es que hasta para ser mundano tendrías que serlo, de verdad. Pero cuando tienes a Cristo en tu corazón, no puedes ser otra cosa. ¿Se acuerda de David cuando David fue a pelear contra Goliat? David, un personaje que dice la Biblia que había matado a osos y leones con tal de que no se llevaran una de sus ovejas. Y usted se pone a ver que David era el más pequeño de sus hermanos, que ni siquiera se había terminado de formar físicamente, pero dice la palabra de Dios que él había peleado con osos. Y nosotros ya formados no hemos peleado con un oso. Vemos un oso y que te vaya bien. Y si llegamos a ver un león, mucho menos. No nos vamos a meter con esos dos. Pero este muchacho pequeño sí lo había hecho. Se había enfrentado a osos y leones y cuando vienen y le empiezan a poner las ropas de guerrero, porque él iba a enfrentar a Goliat, cuando le empiezan a poner las ropas, la reacción de él es, yo no puedo ni caminar puedo con esto. ¿Sabe por qué? Porque no era la ropa, era el guerrero. No era la ropa que le pusieran, no era la armadura que le pusieran, era el guerrero. Es que él, sin necesidad de eso, ya era un guerrero y podía ir en contra de Goliat como fuera. Amén, alabado Dios. Entonces no era un personaje que él tenía, es que eso es lo que él era. Y cuando predicamos, muchas veces lo hacemos creyendo que nosotros somos el tesoro y nosotros no somos el tesoro, somos el barro. Yo no soy el tesoro, yo soy el barro, somos vasos de barro. El tesoro es lo que está dentro de ti, pero tú y yo a la final somos barro. Y esto crea un proceso de transición en nosotros hacia una etapa de nuestra vida.
Nosotros no pasamos de la A a la Z sin conocer las demás letras. Nosotros no pasamos de primer grado a high school, pasamos todo un proceso. Pasamos una serie de cosas en nuestra vida que nos llevan a hacer y que nos llevan al propósito que Dios tiene en nosotros. No saltamos los procesos. No los saltamos porque Dios nos está enseñando en cada uno de ellos. No los saltamos porque Dios nos está llamando y nos está diciendo lo que va a hacer con nosotros. Y a veces cuando Dios nos dice, te voy a usar, a veces nosotros decimos, ok, eso empieza mañana. Y no sabemos que todavía hay un proceso por el que tenemos que pasar. Siendo yo un hiperactivo, imagínense cuando Dios me dice a los 14 años, te quiero usar, te llamo al ministerio. Yo no iba a esperar a tener 21 años para empezar. Y yo le dije, señores, ¿cuándo empezamos? Mañana, tiene que ser mañana. Porque si me dejas para que yo decida en 6 meses. Y el pastor me fue a hablar inmediatamente después de haber dado esta palabra para mi vida. Y me fue a decir, ve a ayunar, Jacob. Y después de un ayuno, respóndele al Señor si quieres o no. Yo dije, pastor, usted no sabe con quién está hablando. Yo tengo que decir sí ahora mismo y después ayuno. Si yo no digo que sí ahora, muy probable que no termine respondiendo nada. Entonces, mi pregunta es, si Dios sabía que yo iba a hacer ese, que primero iba a preguntar, primero iba a responder y después iba a orar, y como era ese, Dios dijo, bueno, yo sé que este me va a responder hoy mismo. Y efectivamente, el mismo día respondí. Y ahí empezó todo un proceso hasta lo que soy el día de hoy. No te puedes saltar proceso, pero sí puedes responderle rápido al Señor. Si puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero ser usado por ti. Y en toda esta gente que forma parte de nosotros, muchas veces nos encontramos con unos que, como mi papá, tú puedes tener alguno. Como yo tengo a mi papá, así tú puedes tener alguno. Que tú dices, pero ¿por qué no puedes ser más amable? Porque te está formando. ¿Sabe quién tenía Samuel? ¿Se acuerda de la historia de Samuel y Elí? ¿Qué es lo que se dice de Elí? ¿Sabe lo que se decía de Elí? Se dice que los hijos de Elí hacían como querían. Y cuando usted lee la historia, lo primero que se le queda es eso. Los hijos de Elí hacían lo que él quería, lo que ellos querían. O sea que estos eran unos pecadores todos. Y parece que Elí no, y le añadimos al chisme, digo a lo que dice. Y le añadimos y decimos, yo creo, sí, no, Elí tenía que morirse. Y tenía que entrar Samuel. Porque la Biblia dice que Elí se estaba quedando ciego. Y Samuel tenía la visión. ¿Sí es cierto? Samuel tenía la visión. Pero cuando Samuel estaba durmiendo cerca del arca del pacto, él estando durmiendo cerca del arca del pacto, escuchó una voz que lo llamó y no la reconoció. Fue directamente con Elí y dijo, Elí, Señor, ¿me llamó? Y Elí le dijo, yo no te llamé. Váyase a dormir. Y regresó una segunda vez Samuel. Y Samuel no reconoció la voz y se fue. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que durante ese tiempo Samuel servía bajo la cobertura de Elí. Y dice la palabra de Dios que Samuel, que en ese tiempo no era muy común oír la voz de Dios. O sea que no todo el mundo conocía la voz de Dios. O sea que había muy pocas personas que conocían la voz de Dios. Y dice la palabra que no eran frecuentes las visiones. Y tú dices, pues si no eran frecuentes las visiones, entonces cada cuánto habían visiones. Porque las profecías en aquel tiempo no era que se daban todos los días. Usted ve la vida de Jeremías y usted ve pocas profecías a comparación con toda su vida. O sea que a lo mejor Dios preparaba un profeta para dar una sola profecía en su vida.
Y aquí dicen que no era frecuente. Que en ese tiempo parecía que no había absolutamente nada por ahí. Y nadie conocía muy bien la voz de Dios porque no era común oír la voz de Dios. Y a Samuel, ya iban 2 veces que le habían hablado, y Samuel, que era el que tenía la visión, porque Elí se estaba quedando ciego, Samuel escucha que lo llaman por tercera vez y vuelve a correr hacia donde está el ciego. El que tiene la visión corre hacia donde está el ciego. Y eso es 1 Samuel 3 del 1 al 9. Corre hacia donde está el ciego para preguntarle, ¿me llamó, Señor? Y él le dice, yo no te llamé, pero espera un momento, que yo estoy entendiendo algo aquí. El ciego, tal vez el viejito cascarrabia como mi papá. El ciego estaba entendiendo lo que estaba pasando ahora. Y le dice, vuelve a donde estabas durmiendo. Y cuando escuches que te vuelvan a llamar, lo que vas a decir es, habla, Señor, que tu siervo escucha. Rebobinemos el asunto. Sus hijos hacían como querían. Y nosotros el día de hoy lo señalaríamos. Diríamos, él no puede porque no está preparado. Él no puede porque sus hijos esto. Él no puede porque ellos hicieron esto. Él no puede porque cometió tal cosa. Él no puede por esto y por esto y por ahí nos vamos acusándolo. Y resulta que para ese tiempo, Samuel, que venía a ser el hombre de Dios para los próximos años, le estaba diciendo Elí a Samuel que lo que estaba escuchando era la voz de Dios y que pusiera mucha atención a lo que él le iba a decir. Nosotros habíamos entrado en una pelea con mi papá. Nosotros decíamos muchas veces que mi papá se estaba quedando ciego y que habían cosas que él no podía ver. Y decíamos, mi papá pues estuvo mucho tiempo en el ministerio, pero en este momento pues ya en los años le han hecho que no pueda ver muchas cosas. Y era una conversación muy recurrente entre nosotros, entre los hermanos. Y cuando mi papá me dijo que leyera esto, yo empecé a verlo y a entender muchísimas cosas. Y una de las cosas que llegué a ver es que no importaba que Elí se estuviera quedando ciego. Él seguía teniendo la experiencia que no tenía Samuel. Mire cómo es este asunto hasta el día de hoy en la casa. La casa se puede estar cayendo toda, a pedazos. Y ese señor no sale de ese cuarto. Se puede estar derrumbando todo. Puede escuchar todo el alboroto, él no sale. Cuando todo está a punto de explotar, que ya solo falta que le hagan así para que explota, ese señor sale y dice, así dice el Señor. Ta. Y tú dices, ¿y por qué no saliste antes? Sale en el momento adecuado, en el momento indicado, cuando todo está a punto de caerse. ¿Sabe por qué? Por lo que después le explicaba a mis hermanas. Nosotros podremos tener la visión, pero él tiene la experiencia. Y él puede ver cosas que nosotros no estamos viendo. Y cuando Dios le quiera hablar a alguien, le va a hablar a él. Y cuando la casa esté por derrumbarse, como el sacerdote es él, Dios le va a terminar hablando. Lo que para ti y para mí es tarde, para Dios es a tiempo. Y les dije, les tengo una noticia. El éxito de ustedes y el éxito mío depende de una sola cosa, de poder honrarlo.
Y le dije, les voy a decir otra cosa más. Usted y yo no sabemos si él está enfermo. Porque mi papá es de esos señores hispanos que nunca va al médico. Mi papá se puede estar quedando ciego de un ojo y no va a salir porque él dice, con el otro puedo ver. Un día se estaba muriendo y cuando lo fueron a sacar estaba a punto, pero de colgar los tenis. Y si le preguntabas a él si quería ir al médico, él decía que no. Él decía, yo estoy bien. ¿Estás bien? No. Pero cuando Dios quiere hablar algo a la familia, se lo muestra. Si mi mamá o alguien de la casa se enferma y dice, no le vamos a decir nada a mi papá, porque ya sabemos cómo es. Va a empezar a hablar y hablar y hablar. Y ocultan todo, como para que nunca se entere. Y de repente sale del cuarto y dice, ¿y a ti qué te pasa? ¿Tú no estás bien? ¿Y sabe qué entendí cuando leía esto? Que si él no se ha muerto todavía, es porque mis hermanos y yo todavía lo necesitamos. Si tus padres están vivos, ¿sabes por qué es? Porque todavía los necesitas. Te lo estoy diciendo como hijo. Todavía lo necesitas. Si ya no están, es porque cumplieron todo lo que tenían que hacer. Pero si están ahí, porque tú todavía lo necesitas. Es porque todavía Dios lo está usando para moldear el barro que tú y yo somos. Tú y yo somos barro. Ahora ponte en la posición de Elí. Ciego, viejo, cansado, gordo. Pues estaba gordo, sí es cierto. De hecho, la forma en que murió fue que se cayó y se desnucó. O sea, ya el hombre estaba a 15 días de entregar los tenis. El hombre estaba a punto de morir. Pero el éxito de Samuel dependía de que él pudiera honrar a ese Elí. Pero ponte en la posición de él, viejo, cansado, y que te dicen que tus hijos están haciendo desastres. ¿Y quién iría con él si le estaban diciendo que sus hijos eran un desastre? Pero aquí tenemos una persona que sigue marcando la vida de otros aún en la vejez. Y marca la vida de Samuel. Y le dice, hay cosas con las que yo lucho. Si te pones del lado de Elí, le sacan muchísimas cosas. Ponte del lado de Elí y vas a saber que hay muchas cosas con las que él estaba luchando, porque no me quiero imaginar en la posición de él, estar en la posición de él, y que de repente todo lo que vengan sobre tus hijos sean quejas, y quejas, y quejas. Y todos los padres, en algún momento, específicamente cuando nuestros hijos tienen 15 años, en algún momento hemos dicho, ya no digo más nada. Y si somos hispanos, más rápido. Ya no digo más nada. Ya lo dije, llevo 3 años diciendo lo mismo, no lo vuelvo a hablar. Lo vamos a hablar dentro de 15 días otra vez, pero en ese momento decimos, no lo vuelvo a hablar. Y cuando estamos en esa posición, estamos en la misma posición de Elí. Estamos dejando que hagan lo que quieran. Y nos rendimos. Y de repente se nos pasa y vamos otra vez a la marcha. Y vamos otra vez a seguir haciéndolo nuestro trabajo. Porque a la final Dios está usándonos a nosotros para moldear a nuestros hijos. Y el día de mañana ellos también van a estar en la posición que estamos nosotros. Ellos también van a estar en la misma posición y van a pasar por las mismas cosas. Y enfrentarán otras cosas que ellos no enfrentan ahora.
Sus hijos van a enfrentar, nuestros nietos van a enfrentar cosas que no enfrentan nuestros hijos el día de hoy. Mi hija no enfrenta hoy lo que yo enfrenté hace un tiempo. Para mí, la actualidad de mi hija es más complicada que la que yo viví. Y a veces hasta pienso que yo estaba metido en una burbuja donde nadie me podía hacer nada y ahora la burbuja la rompieron. Y nuestros hijos están viviendo cosas que nosotros no vivimos. Están pasando cosas que nosotros no pasamos. Hoy en día, pues el bullying en nuestros hijos es un problema y es una situación real. Pero la verdad es que el bullying para nosotros no era un problema. Porque a nosotros nos hacían bullying nuestra gente. Nosotros nacimos en bullying. Y nos hacían bullying nuestros padres. Y nosotros el día de hoy nuestros hijos viven crisis que nosotros no vivimos. Y enfrentan crisis que nosotros no la enfrentamos de la misma forma. ¿Cuántos de ustedes crecieron en Latinoamérica? Somos 3 nada más los que crecimos en Latinoamérica. Los demás, todos los gringos, les voy a explicar algo. No se vaya a molestar conmigo. No se vaya a molestar conmigo que allá atrás están los discos, entonces después no se lo van a llevar. Pero bueno. Nosotros crecimos en crisis. La crisis era parte de nosotros. Nuestros hijos no saben lo que es crisis. Nuestros hijos saben que pueden ir a un banco y sacar un préstamo. Nosotros no teníamos esa opción. Nosotros si queríamos ir a la universidad teníamos que matarnos trabajando para ir a la universidad. Y trabajábamos durante el día y en la noche para la universidad o en la tarde para la universidad. Y así lo sacamos. La forma en la que se enfrenta eso ahora es que hay muchos préstamos. Préstamos que van a estar pagando hasta que cuando tengan mi edad están empezando a pagar el préstamo. Y yo salí sin deuda de la universidad, pero requería muchas cosas, hacer más de lo normal. O sea, ¿cómo yo aprendí eso? Porque yo crecí en crisis. Yo crecí en una sociedad que vivía en crisis, pero nuestros hijos no. Nuestros hijos, la crisis más grande que puede existir es que quiten el internet por 3 horas. Y entonces te enfrentarán la crisis más complicada del mundo. Y cuando usted dice, pero es que solamente es el internet. No es solamente es el internet, es que ahí están las tareas de mañana. Y cuando usted va viendo, son otras cosas que están enfrentando que no son las que nosotros enfrentamos. Nosotros lo escribíamos y lo teníamos en papel. ¿Qué nube ni qué nube? Toma el papel. Pero en la actualidad no funciona así. No es un papel. Entonces enfrentan realidades que nosotros no enfrentamos y que nosotros podemos decir, son 3 horas de internet. Pero son 3 horas sin internet, que se va a acabar el mundo ni que nada. Pero la verdad, un niño que está metido, un adolescente que está metido haciendo sus tareas, haciendo sus cosas de verdad, y no está metido en otro lado, para ese niño sí es una crisis. Para nosotros diríamos, no, eso no es crisis. No es nada, ponte a escribir. No, pero si no sé ni escribir. ¿No es que le dicto todo a la computadora? Entonces, enfrentamos crisis que otros no enfrentaron. Y nuestros hijos enfrentan crisis que nosotros no hemos enfrentado. Pero cada una de esas cosas vienen para formar algo en nuestra vida. Vienen para formar nuestro carácter. La gente que está ahí está para formar nuestro carácter. Tienes que entender algo el día de hoy. No es la ropa, es el guerrero. Y tienes que entender otra cosa. No le pases por encima a Elí. No le pases por encima a nadie que Dios te haya puesto. Si Dios tiene a alguien en la tierra, es porque tú lo necesitas todavía. Y todos esperan, la mayoría esperan para ser lo suficientemente perfectos para servir a Dios. Pero el aguijón, eso con lo que luchas, muchas veces te califica para servir. Y lo que está haciendo ese aguijón es balancearte para que no te creas superior a nadie. Para que no digas yo soy el tesoro, sino para que entiendas que tú eres el barro. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora? Músicos, por favor.
músico, yo empiezo a hacer así y yo estoy pensando que todo el mundo me está entendiendo, pero me cambiaron los músicos en los últimos años y no pude hablar con ellos cuando llegué. ¿Sabe qué pasa? Que en definitiva Dios hace en ti y no por ti. Jamás seremos lo suficientemente buenos. Siempre habrá algo que Dios está trabajando en nosotros. Hay gente en la que están trabajando en un pecado que no pueden abandonar. Y hay otros que están en los que Dios está trabajando en una actitud que no pueden abandonar. Y que aman a Dios, que quieren servir a Dios, pero que muchas cosas no han terminado de ser moldeadas. Y Dios tiene gente alrededor de nosotros que son los Elí que Dios ha puesto. Gente que nosotros vemos sus imperfecciones, que son igual de imperfectos, hasta lo vemos a veces peor de imperfectos que nosotros. Pero es la gente que Dios está usando para moldearnos. Y el llamado que yo quiero hacer el día de hoy es específicamente para toda la familia. Si tienes familia aquí o si no la tienes, yo quisiera que tú tomaras a tu familia y que le preguntaras el día de hoy, no a ellos, sino a Dios, ¿cómo puedo ayudar en la formación de esta persona que tú has puesto al lado mío? ¿Cómo puedo ayudar en la formación de mis hijos? ¿Cómo puedo hacer para, tal vez no tenga mucho que decir, pero que una actitud mía cambie absolutamente todo? ¿Cómo puedo orar por mis hijos? Y yo quiero que tú puedas salir de tu asiento, que puedas venir aquí al frente y que puedas traer a tu familia aquí al frente y orar por tu familia, para que podamos orar y podamos pedir por tu familia. Si está su familia aquí, pase con ella. Pero si no está, venga usted. Salga de su asiento.